Hoy quiero hablarles acerca de lo que Cristo dijo: enséñanos a orar. Y es importantísimo, y muy rápido quiero tomar como base Lucas capítulo 11, verso 1. Escuche bien la lectura de la palabra de Dios. Dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Va de nuevo. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos. A mí me impresiona algo. ¿Qué estaría orando Jesús que su discípulo le dijo: enséñanos? ¿Qué estaría diciendo? ¿O qué oración estaba haciendo tan diferente a lo que los discípulos estaban haciendo? Que ese discípulo quedó impactado y dijo: Señor, enséñanos por favor a orar. Esto me enseña algo. Y es algo que hoy en la mañana lo tomé muy en serio porque lo aprendí. Por ejemplo, yo como pastor, cuando oro tengo que tener cuidado porque les estoy enseñando. Ay, bola de aguados, ahí va otra vez. Cuando yo estoy orando aquí, yo tengo que tener cuidado porque les estoy enseñando a orar. Por ejemplo, los padres cuando están orando con sus hijos, debemos de enseñarles a orar. O sea, orar no solamente es orar, sino es saber orar. El discípulo le dijo: Señor, enséñame a orar. Y yo veo que este discípulo vio algo diferente en la oración de Jesús. No era una oración común como la que todos hacemos. Había algo diferente en esa oración que le llamó la atención al discípulo y pidió: enséñanos a orar. Eso quiere decir entonces que es tan importante como oramos. Y para orar de la manera correcta necesitamos ser enseñados. Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Ahora me vinieron tres preguntas cuando leí: enséñanos a orar. La primera: ¿no sabían orar? Ese discípulo no sabía orar. La segunda: ¿oraban mal? O la tercera: ¿no tenían resultado en sus oraciones? ¿Qué pasaba con sus oraciones de los discípulos? Que cuando oyen a Jesús orar, Él le dice: por favor, enséñame a orar. Yo quiero orar de esa manera. Ahora, déjeme decirle algo: Jesús era efectivo en sus oraciones. Todo lo que Él oraba sucedía. Y tenemos que saber por qué pasaba esto. Por eso creo que hoy es un día muy importante para la iglesia, porque vamos a aprender a orar de la manera en que Dios quiere. Por ejemplo, Santiago capítulo 4 verso 3 en la Nueva Traducción Viviente dice: aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben, porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Es decir, las personas pedimos solo aquellas cosas que nos van a traer un beneficio, un placer, algo para nuestra vida. Y Dios dice: momento, así no es. Ahora, déjeme hacerle una pregunta sumamente interesante y espero que le piense antes de contestarla, porque la va a contestar, ¿verdad? Gracias por esa voluntad. Escuche, la oración fue diseñada para pedir para nosotros o para pedir para el reino. La oración, ¿para qué fue diseñada? Se lo vuelvo a repetir. La oración, ¿para qué fue diseñada? ¿Fue diseñada para que Dios supliera nuestras necesidades o fue diseñada para orar por el reino de Dios? Levante la mano aquel que dice que para suplir nuestras necesidades. Levántela, no le saque, nada más espero que se haya echado un buen desodorante. ¿Sí? Aquel que dice que fueron diseñadas para el reino de Dios. Y los que no, pasen para sacarles esos chamucos que traen, porque no saben. ¿Sí? Ahí va, escúcheme. Las oraciones, la oración, diga conmigo, la oración fue diseñada para el reino de Dios. El reino de Dios debe de ser nuestra prioridad. El Señor les decía a través de Santiago: ustedes piden, pero piden mal. ¿Para qué? Para gastar en sus placeres, en sus deleites. Ahora, déjeme decirle los sinónimos de placeres según la Biblia, donde se utiliza la palabra placer. Placer tiene muchos sinónimos. Número 1, pasatiempo, según Lucas 8:14. Pasiones, según Santiago 4:1. Delicia, según segunda de Pedro 2:13. Deleites, según Tito 3:3. Y concupiscencia, según Santiago 4:1. Es decir, la palabra que estamos viendo, placer, tiene varios sinónimos y todo se trata de pasatiempos, pasiones, delicia, deleites, concupiscencia. Entonces eso quiere decir que cuando nosotros pedimos para nosotros sin tener en cuenta el reino de Dios, estamos pidiendo
mal. Le voy a poner un ejemplo para ubicarnos. Por ejemplo, usted sale de su casa, va a agarrar no sé cuál ruta pasa por aquí. Bueno, esa, porque no les escucho esa. Pasa esa ruta por aquí, usted va bien contento y ve una familia que viene a la iglesia, que tiene escasez, que batalla, y usted dice: Señor, dame un carrito para llevar a mis hermanos a la iglesia y que no batalle. Yo pregunto, ¿Dios se lo va a dar? Va de nuevo, ¿Dios se lo va a dar? Porque en un bien material estamos involucrando el reino de Dios. Señor, dame un carro. Y aunque usted vea a su vecino batallar que viene a la iglesia, pecador, ¿por algo Dios no te bendice? No, usted está mal. Porque en todas nuestras cosas debe de ir involucrado el reino de Dios. En todo lo que hagamos debe de ir. Por eso Santiago decía: ustedes piden y piden mal para gastar en vuestros deleites, en vuestras pasiones, cuando la oración fue diseñada para pedir para el reino de Dios. Es decir, en todas las cosas debe de ir involucrado el reino de Dios. Por eso la oración de pronto está desenfocada del plan y de la voluntad de Dios. Nosotros muchas veces pedimos: Señor, dame esto, Señor, dame aquello, Señor, dame aquello. Pero ¿dónde queda el reino? La verdad es que la oración fue diseñada para pedir cosas para el reino de Dios. Que el reino de Dios sea nuestra prioridad. ¿Por qué? Cuando el reino de Dios es mi prioridad, Dios va a suplir mis necesidades. No, va de nuevo, porque quiero que todos digan amén. Ahí le va. Cuando nuestra prioridad es el reino de Dios, Dios suple nuestras necesidades. Ahora, ¿por qué el reino trabaja así? Porque cuando recibimos una bendición, pero nuestros ojos están en el reino, esa bendición no nos va a desviar del reino, porque nuestro corazón está pegado al Señor. Yo he conocido personas que reciben bendiciones y se alejan de Dios. ¿Por qué? Porque la bendición la pidieron para sus propios deseos, pasiones, y se olvidaron del reino de Dios. Por eso nuestras oraciones deben de estar enfocadas ¿en qué? En el plan y en la voluntad de Dios. Cuando uno pide, debe de pedir de la manera correcta. ¿Ves? Señor, bendíceme, dame esto, dame aquello. Y el reino de Dios, por ejemplo, digo, espero no pegarle a nadie. Lo voy a hacer sin ninguna intención. Dios, es más, me volteo para que no digan: Señor, dame un carro para no fallar a la iglesia, Padre. Y Dios te da un carro y en lugar de venir a la iglesia te vas al bioparque. En lugar de venir a la iglesia te vas a visitar toda la familia, todo el domingo. Pastor, es que ando bien ocupado, pastor, porque ahora sí tengo en qué moverte. Pues te vas a quedar con las 4 llantas. ¿Por qué? Porque Dios espera que lo que Él te ha bendecido vaya incluido el reino de Dios. Que en todas las cosas que Él nos bendice siempre pensemos en el reino de Dios. Ahora, Santiago dice lo siguiente, que es sumamente interesante: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo primero, nuestras oraciones tienen que ser eficaces, directo al punto, poder lograr lo que estamos pidiendo. La oración tiene que ser eficaz. Me gusta lo que el apóstol Pablo decía. Dice: yo no soy de los que hieren al aire, de los que no le tiran a nada. No, Santiago nos está diciendo que nuestras oraciones deben de ser efectivas. Debemos de pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y cuando usted pide de acuerdo a la voluntad de Dios, todo lo que pida le será dado. Porque muchas veces no pedimos de acuerdo a la voluntad de Dios. Y cuando no pedimos de acuerdo a la voluntad de Dios, Dios no tiene compromiso con nosotros. Pero cuando pedimos de acuerdo a la voluntad el cielo está comprometido con nuestra vida. Por eso Santiago decía algo bien importante: la oración eficaz. Tenemos que ser eficaces a la hora de pedir, y de pedir para el reino de Dios. Y luego sigue diciendo: porque la oración eficaz del justo, el justo pide lo que Dios quiere. El justo sabe lo que Dios anhela y lo que Dios desea. Ahora, déjeme decirle lo siguiente, porque aquí se va a poner interesante. ¿Debemos orar para que Dios salve a los pecadores? Va de nuevo, debemos de orar para que Dios salve a los pecadores. Sí, nos gastamos 1 hora: Señor, salva a los perdidos, Señor, salva a Juárez. Pues yo quiero decirle que estamos equivocados. Si nosotros oramos por los pecadores, estamos perdiendo el tiempo.
Y muchas veces queremos orar antes que hacer otra cosa, pero bíblicamente nosotros no tenemos que orar por los pecadores. ¿Por qué, pastor? Porque San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él, va de nuevo, para que todo aquel que en Él no se pierda, mas tenga la vida. Dios mostró su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero ahí le va, usted se puede meter una hora orando por los pecadores y van a ser salvos. No, por eso Jesús dijo algo interesante en el verso que acabamos de leer, para que todo aquel que en Él. Y yo le pregunto, ¿y cómo van a creer si no hay quien vaya? No, usted se puede meter una hora orando por los pecadores, pero es más efectivo si usted sale y les predica. No, va de nuevo, porque ese amén como que, ay, pastor, ya me agarró a garrotazos, ahí va otra vez. Es más efectivo. Alguien dice, pastor, me voy a meter una hora a orar por los pecadores. Yo te pregunto, ¿valen más 5 minutos compartiendo la palabra de Dios? No, va de nuevo porque no los convenzo, pero ahí le va. Es más efectivo ir y predicar 5 minutos que meterte una hora diciéndole al Señor, sálvalo. Y Dios te dice, ¿cómo me pides a mí que lo salves y mandé a mi hijo? ¿Cómo me pides a mí que lo salves si yo siempre he querido salvarlo? No falta amor, faltan predicadores. No falta amor, porque amor de Dios hay. Falta quien vaya y les comparta. A veces oramos mal, Señor, vamos a hacer una reunión de oración para que Dios salve a Nuevo León. ¿Y cuántas campañas hemos hecho? ¿Cuántas plazas hemos invadido con la palabra de Dios? ¿Cuántas colonias hemos invadido con el mensaje de Cristo? ¿Cuántos folletos hemos entregado a las almas? Dígame, ¿cuántos oramos pero no somos eficaces? ¿Por qué? Porque no hacemos lo correcto. A veces decimos, no, pastor, mire, yo desde aquí, desde mi trinchera, estoy orando por los pecadores. Salte de tu trinchera. Cálmate, Pepe, cálmate, tranquilo. No, pastor, yo desde aquí, desde mi trinchera, desde mi cuarto de guerra de oración, estoy peleando por los pecadores. ¿Qué pelea si Él peleó en la cruz del Calvario y ganó? Lo único que Él quiere son personas que vayan y compartan el mensaje de la palabra de Dios. A veces no somos tan eficaces a la hora de la oración. Primera Timoteo dice esto, el cual quiere que todos los hombres sean. Oh, por favor, no ore por algo que Dios quiere. Mejor vaya y haga lo que Dios quiere. No va de nuevo. No ore por lo que Dios quiere. Vaya y haga lo que Dios quiere. La gente, no, pastor, vamos a tener una reunión y aquí todos los hermanos vamos a orar. Y yo te pregunto, tú que oras por los perdidos, ¿cuántas veces le has hablado a alguien? ¿Cuántas veces has ido a una plaza? ¿Cuántas veces has ido a una... Es más, ¿cuántas veces has ido al ejército de amor? A los hospitales, a las conexiones. ¿Por qué? Por eso no somos eficaces en la oración. ¿Por qué? Porque queremos todo hacerlo desde una trinchera. Y Dios dice, por favor, ya salte de la trinchera. Ellos necesitan a alguien que les predique el evangelio de verdad y de amor. A veces nuestras oraciones no son eficaces. ¿Por qué? Porque no hacemos lo correcto. No involucramos el reino de Dios en nuestras oraciones. El cual quiere que todos los hombres sean y vengan al conocimiento de la verdad. El más interesado en que la humanidad se salve es Cristo. ¿Por qué, pastor? Porque Él dio su vida por ellos y dio su vida por nosotros. Por eso la Biblia dice que debemos de dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. A veces la iglesia se toma tanto tiempo, pastor, vamos a hacer un culto para las almas. Le voy a decir algo, o sea, qué bueno que usted siga trayendo personas porque Dios aquí puede hacer algo. Pero la iglesia vienes aquí para ser instruida. ¿Para qué? Para trabajar allá afuera. Va de nuevo. La iglesia viene aquí a capacitarse para salir afuera y ganar las almas. Ese es el deseo de Dios. Pero nosotros venimos a la iglesia, ay pastor, estoy bien lleno, pastor. Ay, salí bien bendecido, pastor. Y yo digo, si saliste bien bendecido, comparte tu bendición con alguien.
Ve y háblale a alguien del Señor. Dile a alguien lo que Dios ha hecho en tu vida. Por eso Jesús dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio. No les dijo: siéntense, oren, ayunen por los pecadores, hagan las cosas, dejen que otro vaya, ustedes háganlo. No, Jesús les dijo: vayan y oren. ¿Por qué? Porque el sacrificio ya está hecho. Solamente está que el pecador reconozca su pecado a través de la palabra de Dios. Ellos se acerquen y se hace la salvación. Lo que pasa es que nosotros no hemos entendido la verdadera oración. Por eso el discípulo le decía: Señor, enséñanos a... Yo quiero ser efectivo, quiero que esta iglesia sea efectiva en la oración. Quiero que esta iglesia, todo lo que oramos suceda en el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque nos volvimos eficaces, le dimos al punto. Clavamos la lanza en el centro. Por eso es importante que la iglesia aprendamos a ser eficaces en lo que oramos. Id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será, mas el que no creyere será. Yo estoy consciente, es mejor 5 minutos compartiendo la palabra de Dios que 1 hora de oración por los pecadores. Yo sé que habrá alguien quizás que no comparte esta filosofía, pero dígame, ¿una oración puede salvar a un pecador? No. ¿Pero el mensaje de la palabra de Dios lo puede salvar? Sí, así es. Es tiempo de salir, es tiempo de romper la trinchera y salir y conquistar. Que las tinieblas retrocedan porque la luz avanza. Es tiempo de hacer nuestras oraciones eficaces. Señor, dame la gracia para que cuando yo le hable a esa persona abra el corazón. Necesitamos aprender a orar. Señor, que esta mañana, mientras yo vaya en el camión y la persona que se me sienta al lado, Padre, dame la gracia, las palabras que van a abrir el corazón de esa persona para que tú puedas llegar a él. Nuestras oraciones deben de ser eficaces, Señor. Ese vecino, Señor, dame las palabras, el testimonio. Es más, que tenga a lo mejor una necesidad para yo llevarle el mensaje de salvación. Eso se llama tener oraciones eficaces. Pero, Señor, que venga y yo le hablo. ¿Y tu atole de qué lo quieres? No se trata de que vengan, hay que ir. No, usted no me comprendió. No se trata de que vengan, hay que ir. Porque la Biblia dice que Dios envió a su Hijo. Jesús envió a sus discípulos y la iglesia está encerrada. Respire para saber que está vivo. Trague saliva. ¿O no? El Padre envió a su Hijo. Jesús envió a sus discípulos y la iglesia está encerrada porque no hemos tenido una oración eficaz. Necesitamos hacer la parte que nos toca a cada uno. Isaías 6:8 en la versión Dios habla hoy dice: entonces oí la voz del Señor que decía: ve y ora por los pecadores. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Le estoy hablando, ¿sí o no? Entonces oí la voz del Señor que decía: métete 1 hora de oración, haz una campaña de oración por los pecadores. ¿Eso dice? No. El clamor de Dios era: ¿a quién voy a enviar? La mies es mucha, pero los obreros pocos y flojos. Ay, eso se me salió. ¿A quién enviaré? ¿A quién voy a enviar? ¿A quién? ¿A quién? ¿Por qué? Porque todo el mundo prefiere levantarse a las 5 de la mañana, hacer una oración en su casa por los pecadores, pero la oración no es tan efectiva si no accionas. El Señor decía a través del profeta Isaías: ¿a quién voy a enviar? Urgen personas que amen las almas, urgen personas que quieran extender el reino, urgen personas que tengan el corazón de Dios. ¿A quién enviaré? ¿Quién? El problema no es que Dios quiera salvar a los pecadores. Desde que Cristo vino, el deseo de Dios es salvarlos. ¿A quién enviaré? ¿Y quién será nuestro? Hacen falta mensajeros. Pecadores hay muchos, mensajeros pocos. Va de nuevo. Pecadores hay muchos, mensajeros pocos. ¿A quién enviaré?
¿Sabe por qué ese es el clamor de Dios? Prométame que no se va a enojar. Dígale al que está a tu lado, sóbate la frente, pero así es el pastor. No vayan a ser como los niños ese de la escuela que se estaba cayendo el techo y llegaron con casco. Aquí no venga con casco. Si se cae, que se caiga y que le dé, para que, pues ese es el chiste de esto. Entonces oí la voz del Señor que decía: ¿quién enviaré y quién será? Nuestro mensajero. La iglesia hoy se está preocupando tanto por ti mismo que te olvidas del reino de Dios. La iglesia se está preocupando tanto por sus propias necesidades que te estás olvidando de la necesidad del Dios eterno. Y cuando Dios nos salvó, nos llamó a ser parte de su reino, a preocuparnos no por nosotros, sino por su reino. Porque cuando yo me preocupo por su reino, Él se preocupa por mí. Lo que la gente no entiende, Dios está clamando y le dice al profeta Isaías: ¿a quién voy a enviar? ¿Quién está disponible? No, Señor, tengo un compromiso. No, Señor, compré una casa y la voy a ver. No, Señor, compré un carro y lo voy a probar. No, Señor, me acabo de casar y pues tengo que ir a la luna de miel. ¿Cuántos pretextos le vamos a poner al Señor para no hacer su obra? Las iglesias deberían de estar llenas. Y no hablo del Castillo del Rey La Fe, hablo de todas. Es más, si la iglesia hiciera la labor, no habría misiones, habría iglesionas grandes. ¿Por qué? Porque hemos perdido el sentido de ser eficaces en la oración. Señor, cuando yo le digo: Señor, enséñame a orar, ¿sabe qué es? Un compromiso. Porque Dios me va a poner un compromiso. Señor, enséñame a orar, y Dios te va a decir: ok, esto es lo que vas a orar. Señor, es un compromiso. Claro que sí. Claro que sí. Por eso es importante. El Señor hablaba que ¿a quién voy a enviar? No hay. Hasta que alguien levantó la mano y dijo: Señor, envíame a mí, yo seré tu mensajero. Aquí estoy yo, envíame a mí. Yo quiero que esta mañana haya gente en esta congregación que diga: pastor, ¿sabe qué? Ya estuve mucho en la trinchera, ya estuve mucho quejándome, ya estuve mucho criticando, ya estuve mucho pajareando. Así es que hoy me levanto y voy a hacer la obra de Dios en mi vida. ¿Por qué? Porque quiero que el reino de Dios crezca. La gente a veces: ay, no, el pastor me ha tratado así, el pastor ha sido así conmigo, así es que yo no voy a hacer que, no voy a llevar gente ahí. ¿Y quién te dijo que la traes para mí? Esto es el reino de Dios, y el reino de Dios va sobre quien sea. Por eso qué importantes son las palabras. Mire lo que dijo Ezequiel. El profeta Ezequiel estaba viendo algo. Cuando yo dijere al impío: desierto, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que el impío morirá por su maldad, pero su sangre. Yo no quiero que Dios me demande la sangre de Juárez. No, usted no entendió. Yo no quiero que Dios me demande la sangre de Juárez, porque para eso Dios nos mandó a este lugar. No para hacer una iglesia bonita que tiene una bonita alabanza. Gracias. No para tener un pastor que predica bien chido. Gracias. No, Dios no nos mandó para eso. Dios nos mandó para impactar esta ciudad con la presencia de Dios, para que las cadenas sean rotas, para que los adictos sean libres, los matrimonios restaurados, los enfermos sean sanados. Para eso nos mandó el Señor a este lugar. Porque de nada sirve presumir si no afectamos el reino. ¿Alguien me está comprendiendo? Si yo dijera al impío: de cierto morirás, pero tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva. Sí, el impío va a morir por su maldad, pero su sangre demandaré. Ahí va. Los compañeros de su trabajo, la sangre de ellos está en sus manos. Tus compañeros de escuela, su sangre está en tus manos. Tus vecinos, su sangre está en tus manos. Porque si tú no le amonestares, cierto, él pagará por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Levante sus manos, por favor. Levántela. Líbrame, Señor. Vamos, dígalo: líbrame, Señor, de tener sangre inocente en mis manos. Por eso hay que activarnos en la obra de Dios. Por eso la oración tiene que ser efectiva. Por eso cuando el apóstol le dijo: enséñanos a orar, el Señor le estaba dando la indicación correcta, cómo se debe de orar. Pero la oración correcta nos lleva a un
compromiso. Ahí va. Entonces, pastor, ¿cómo debo de orar? Usted me está diciendo que no debo de orar por los pecadores, porque el Señor ya los quiere salvar. Es más, la salvación está abierta para todo aquel que quiera. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, que yo los haré descansar. El que a mí viene, yo no le he hecho fuera. La salvación ahí está. Entonces, pastor, ¿cómo debo de orar? Mateo 9:37 nos da las respuestas, palabras de Cristo. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es, mas los obreros, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros. El problema no son los pecadores, el problema es la iglesia. Ay, esa sí me dolió. El problema no son los pecadores, el problema es la iglesia. No, hasta que no puje. El problema no son los pecadores, el problema es la iglesia. La mies es mucha, pero los obreros pocos y con pretextos. Ay, no, Señor, no, Señor. Ya acabé la escuela de discipulado y me están diciendo que una cosa. No, Señor, no, ya es mucho. No, Señor, no. Es más, hermano, ¿tú qué sirves? Deja de servir, ya no sirvas. ¿Para qué? Aléjate de esa persona y cuéntaselo al pastor. Porque los obreros son todo aquel que desanima a alguien a servir es parte de la obra del diablo. Se lo quiero repetir, límpiese los oídos, por favor, límpieselo. Sáquese un poquito de cerilla para que llegue la palabra. Todo aquel que desmotiva a alguien a servir, todo aquel que desmotiva a alguien a servir es parte de la obra del diablo. Porque solamente el diablo puede desanimar a servir, a hacer la obra de Dios. Solo Él, no hay nadie más. Por eso es importante lo que estamos hablando hoy, esta mañana, y enseñando. A la verdad la mies es, pero los obreros. Y Jesús dijo: rogad al Señor de la mies que envíe. El problema no es el mundo, el problema es la iglesia, que no hemos entendido que la oración no es: Señor, salva a los pecadores, Señor, sálvalos, y Dios te dice: ¿por qué me haces eso? Si yo mandé a mi hijo porque los quiero salvar, busco quien vaya y les predique del amor de Dios. La iglesia está encerrada en 4 paredes, pero no queremos hacer la obra de Dios. ¿Por qué? Si queremos que nuestra oración sea eficaz, tenemos que hacer la obra de Dios. La única manera de lograrlo es hacer la voluntad de Dios. La mies es mucha, los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y yo le pido esta mañana al Señor que despierte el corazón de aquellos que están dormidos, que despierte el corazón de aquellos que saben hacer lo bueno, pero no lo... Pastor, usted me está diciendo que yo hago pecado, pastor. No, estoy diciendo que no sirves. Porque todo aquel que sabe hacer lo bueno abarca todo, no solo. Todo aquel que hace lo malo sabiendo hacer lo bueno no solamente habla del pecado, habla de las cosas buenas que podemos hacer y no las hacemos. ¿Alguien me está comprendiendo? Trague saliva, por favor, para que no se me va a ahogar. Envía obreros a su mies. Pero vamos a poner un ejemplo de cuando uno se preocupa por el reino, ¿qué pasa en nuestra vida? Primera de Reyes 3:5. Se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón. Mire, la única manera en que Dios se puede manifestar en nuestra vida es así. Ay, pastor, yo vi a Dios, ya te hubieras muerto. La Biblia dice que a la presencia de Dios tiembla la tierra. La Biblia dice que a la voz de Dios los cedros se parten. Imagínense: ay, pastor, vi a Dios, ya te hubieras muerto. No. Cuando Dios le prometió a Moisés que lo iba a ver, dijo: solamente me verás la espalda y te meterás en esa peña que significa Cristo, para que no te mueras. Porque si tú me llegas a ver la cara, vas a morir. Por eso Dios se le reveló a Salomón en sueños, una noche, y le dijo: escuche, y le pide lo que quieras que yo. Le digo algo que no les dije en la mañana, porque ustedes sí me caen bien.
pide lo que quieras que yo te dé. Lo que pedimos va relacionado con nuestro amor por Dios. Escúcheme, nuestras oraciones van de acuerdo al amor que le tenemos a Dios. Dios se le aparece a Salomón en sueños y le dice: pídeme lo que quieras que yo te dé. No, hombre, hermano, no, hombre, imagínese, ¿qué le hubiera pedido usted? No, yo sé que ahorita todos se van a poner bien espirituales. No, pastor, que me use en su reino. No sea mentiroso. Hubiera aprovechado la petición. Pide lo que quieras que yo te dé. Órale. Tenía todo. Dios le dijo: lo que quieras, yo te lo voy a dar. Mire lo que dice: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar otra vez? Era la obra de Dios, era el reino de Dios. Tú no es mío, es tuyo. Y quiero hacerlo de la mejor manera posible. Y para hacerlo necesito que me ayudes a juzgar, a tener un corazón entendido, a discernir entre lo bueno y lo malo, porque nadie puede gobernar tu pueblo, que es tan grande. ¿Y qué dice la Biblia? Ahí va. Cuando oramos, ¿a quién agradamos? ¿A nosotros mismos por lo que pedimos? ¿O agradamos a Dios por lo que le estamos pidiendo? No, va de nuevo. Cuando oramos, ¿a quién le agradamos más? ¿A nosotros por lo que le estoy pidiendo? Señor, dame riqueza, dame un carro. ¿O a Dios por lo que le pedimos? ¿A quién estamos agradando? La Biblia dice algo interesante: da pues a tu siervo corazón entendido. Y le agradó a Dios lo que Salomón. Y le dijo Dios: ¿por qué has demandado esto? Cosas para él. Va de nuevo, cosas para él. El reino, no para él, para sus necesidades personales, para el reino. Porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. Tú me pediste cosas para trabajar en mi reino, me pediste cosas para hacer algo en mi reino, así es que eso me agradó. Y ahora yo te quiero decir esto, aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria. Ahora, espérenme. ¿Por qué Dios le dio lo que no pidió? Porque sabía que lo que Dios le iba a dar no le iba a robar el corazón del reino de Dios. Él sabía: ahora ya sé que tu corazón, ya sé dónde está el GPS de tu corazón, ya sé dónde está la ubicación de tu corazón. Tu corazón no está en lo material, tu corazón está en lo espiritual. Entonces Dios dice: cuando tu corazón está en lo espiritual, te puedo dar todo y nada va a desviar tu corazón. ¿Por qué? Porque hay personas que a veces Dios les da un carro, Dios los bendice con un carro y luego: hermano, ¿por qué no vino el domingo? Si ya tiene carro. Ay, pastor, es que nunca habíamos ido al bioparque y nos fuimos todo el día. Ojalá y Dios te ponche las llantas para que se te quite. Ay, pastor, es que Dios me bendijo con una casa, pastor. Hermano, y no lo he visto en la iglesia. Ay, es que, ¿qué cree, pastor? Pues la pintada, la arreglada, me llevo todo el día. No, hombre, ojalá y se te caiga la placa para que entiendas. Porque no puede ser que las cosas materiales nos alejen de Dios. Dios le dijo a Salomón: me agradó lo que pediste, Salomón. Ya sé que tu corazón, ya sé dónde está ubicado tu corazón. Así es que a partir de este momento, lo que no me pediste, yo te lo voy a dar. Y la Biblia dice que Dios le dio días, riquezas, abundancia. Es más, no había otro hombre tan rico como Salomón en la tierra.
¿Por qué? Porque Dios cumple su palabra. Es tan importante entender. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú. Y no hubo ningún rey tan bendecido como Salomón. ¿Por qué? Porque entendió el concepto de la oración. Cuando venimos delante de Dios, debemos de pedir lo correcto, debemos de pedir para Él. Reino de Dios, y no se preocupe, Dios se va a preocupar de todo lo que usted tiene. Yo estoy seguro que cuando pedimos el reino, cuando yo le digo: Señor, úsame en tu reino, Señor, dime qué hago en tu reino, déjame abrir mi casa, déjame ir de líder de conexión, déjame ir a hospitales, déjame, Señor, déjame ir a conexiones, déjame ir a ejército de amor, déjame involucrarme en todas las cosas. Y cuando tú cedes tu tiempo personal al tiempo de Dios, yo te aseguro que Dios va a bendecir tu vida. Porque Salomón lo hizo y está probado. Está probado que cuando buscamos el reino de Dios, algo glorioso pasa. Por eso me encanta la oración que hicieron los discípulos. Los discípulos, después de haber sido azotados, maltratados, amenazados de muerte por predicar a Jesús, me encanta la oración. Mire lo que dice Hechos. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo. Están orando los discípulos. Esto es una oración. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Haga de cuenta que los tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, todos querían desaparecer a los apóstoles. Eso es lo que está diciendo. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. 28, 29. Y ahora, Señor, mira. Ahí va. La verdad es que los ojos de los discípulos no estaban en las amenazas. Por eso, Señor, mira sus amenazas. Allá ocúpate tú de eso, Señor. Yo no tengo tiempo para ocuparme de eso. Yo me voy a ocupar haciendo tu reino, tu obra. Las amenazas, ahí tú te encargas, Señor. Escuche, mira sus amenazas y concede. Habían venido de ser azotados 39 veces. Habían venido de ser amenazados de muerte. Habían sido amenazados que huyeran de la ciudad, que se fueran. Y ellos oran: y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios. Que mientras estos me amenazan, tú levantas un paralítico. Que mientras estos me persiguen, tú le das la vista a un ciego. Que mientras estos hacen cosas para que yo deje de hablar, tú resucitas los muertos. Porque el poder de Dios es tan grande que cuando nosotros hacemos su obra, el cielo nos va a respaldar. Señor, por favor, hable mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Señor, eso es lo que yo quiero. Yo no miro sus amenazas, pero yo sí miro cómo extender el reino. Yo sí quiero hablar tu palabra. Yo sí quiero hacer algo por ti, Señor. Y no solamente quiero quedarme en la trinchera. Señor, salva a los pecadores. Señor, salva a los pecadores. Hermanos, 3 días de ayuno para que Dios salve a los pecadores. Y yo quiero decirle, es más efectivo 1 hora de predicación afuera que 3 días de ayuno por los pecadores. ¿Alguien me está comprendiendo? ¿Por qué? Porque Dios ya hizo todo lo posible por salvar a los pecadores. Lo que falta es gente que vaya y comparte el amor de Dios. Por eso Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente, y todas estas cosas te serán. Cuando usted empieza a leer Mateo 6, al inicio de Mateo 6 le dice cuáles son esas cosas. Jesús estaba hablando de que no te preocupes por el vestido, por el mañana, por el vestido, por la comida, por la vida. No te preocupes por nada de eso. Mateo 6 empieza así diciéndole al Señor: no te afanes por el día de mañana. Mira los lirios del campo, que Dios los forma, Dios los hace. Ni aun Salomón se vistió con toda su gloria. Mira los pajaritos que no se preocupan por el que va a comer, pues Dios los alimenta. Dios empezó a hablar de eso y termina con: busca primero el reino. Cada vez que tú busques el reino, yo te aseguro, no te va a faltar comida, no te va a faltar abrigo, no te va a faltar techo y no te va a faltar vida.
No, la iglesia no lo entendió, pero ahí le va otra vez. Cada vez que tú buscas el reino, no te va a faltar comida, no te va a faltar vestido, no te va a faltar techo y no te va a faltar vida. Porque lo que nos da eso es buscar el reino de Dios y hacer su voluntad. Por eso a veces no somos tan efectivos, porque andamos detrás de la chuleta. Ahora, ay pastor, ¿usted quiere que yo me salga de trabajar? No. Porque es como aquel que trabaja. ¿Por qué no viene entre semana, hermano? Es que llegué bien cansado del trabajo, pastor. ¿Y que la Biblia no dice que debemos de traer un sacrificio de alabanza? ¿Que la Biblia no dice que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo delante de Dios, que es vuestro culto racional? Entonces, ¿dónde está tu Biblia? Ahora sí enmudeció el palenque. ¿Dónde quedó tu Biblia? Porque la Biblia lo dice. A veces no somos tan eficaces. Busca primero el reino de Dios, y todas las demás cosas, todas te van a hacer. Y ahí le va. Preocúpese por el reino, porque el reino se va a preocupar por usted. No, va de nuevo. Preocúpese por el reino, y el reino se va a preocupar por usted. ¿Sí? Primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su, Él nos oye. Wow. Todo lo que pidamos de acuerdo a su, Él nos oye. Todo lo que pedimos de acuerdo a lo que Dios quiere dentro de su reino, no va a haber problema, Él no lo va a dar. Por eso es importante que en todas las cosas involucremos el reino. Señor, bendíceme con una casa porque quiero poner una conexión. Señor, dame un carro porque quiero trabajar en tu obra, llevar hermanos, ir a los eventos que hacen en la iglesia, y que nada sea obstáculo. Dios te lo va a dar. Porque en todo lo que pedimos, diga conmigo, en todo lo que pido, debo de involucrar el reino de Dios. A lo mejor usted dice, ay pastor, yo quiero que Dios me dé una empresa. ¿Y para qué la quieres? No, pastor, para irme de vacaciones, para tener una mejor casa, un mejor carro, para vivir mejor, para que mis hijos estudien en la mejor universidad. Y Dios te dice, ¿y mi reino qué? O sea, si yo te estoy abriendo puertas y te voy a bendecir, yo me quedo como el chinito chiflando en la loma. ¿Le estoy hablando? ¿Le estoy hablando? Ahí le va. Porque Dios, cuando te bendice, quiere sus dividendos. No, va de nuevo. Cuando Dios te bendice, quiere sus dividendos. Y a veces los dividendos serán tiempo, esfuerzo, trabajo en el reino de Dios. Pero la gente no lo ve así. Señor, dame. Y Dios te dice, no está de acuerdo a mi voluntad. Por ejemplo, Jesús en Getsemaní oró fuera de la voluntad de Dios. ¿Sabía eso? Hubo un momento en la oración de Jesús que se quiso salir de la voluntad de Dios. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es, pasa de mí. Era imposible. Para eso vino a este mundo. Para eso nació. Para eso fue diseñado, para morir en la cruz por nuestros pecados. Era imposible. Pero terminó diciendo, hágase tu voluntad. ¿Y cuál fue la voluntad de Dios? No cambiarle la copa. Ahora, déjeme decirle lo que dice Lucas 11, y usted va a entender muchas cosas. Lucas 11. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide, le dará una? O si pescado, en lugar de pescado le dará una. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Quiero volvérselo a repetir porque quiero que se grabe. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide, le dará una? O si un pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un. ¿No será que a veces nuestras oraciones no son escuchadas
Porque le estamos pidiendo una piedra en lugar de pan. Porque para nosotros es pan, pero Dios sabe que es piedra. ¿No será que a veces le estamos pidiendo una serpiente en lugar de pescado? Cuando Dios sabe que lo que le estás pidiendo no es un pescado, es una serpiente. ¿O no será que a veces le pedimos al Señor un escorpión en lugar de huevo, pensando que nosotros estamos pidiendo un huevo? ¿No será que Dios por eso no nos contesta nuestras oraciones? Porque Él sabe que lo que le estamos pidiendo nos va a perjudicar. Porque no somos eficaces al momento de orar. ¿Qué padre de vosotros? No hay nadie. Si su hijo le pide un pan, le va a dar una piedra. No hay nadie. Pero a veces nosotros pedimos piedras pensando que pedimos pan. A veces nosotros pedimos serpientes pensando que pedimos pescado. A veces pedimos escorpión pensando que es huevo. Y Dios dice: no, un momento, eso no te lo puedo dar. Pero Señor, no te lo puedo dar porque me estás pidiendo algo que te va a dañar la vida. Me estás pidiendo algo que te va a dañar el día de mañana y no te lo puedo dar, porque yo no doy algo que daña, yo doy algo que bendice. Por eso a veces nuestras oraciones no son tan eficaces en la vida. A veces nosotros fallamos en eso. Es más, Segunda de Reyes nos da otro ejemplo. Estaba Eliseo con su siervo en Samaria y todo Samaria quería matarlo, destruirlo. ¿Por qué? Porque como Eliseo era profeta, Dios le revelaba los planes del rey de Samaria, y Eliseo y el ejército de Israel se anticipaban de tal manera que nunca podían ganarle. Alguien dijo: hay un espía, y dijeron: hombre, hay un profeta de Dios, pues vamos a destruirlo. Se fue todo el ejército de Siria para poder derrotar a Eliseo. Y escuche, una mañana sale el siervo de Eliseo, y dice la Biblia que cuando sale vio la ciudad rodeada del ejército. Corrió asustado, se metió a donde estaba Eliseo y le dice: Señor mío, ya nos callaron, estamos rodeados del ejército, no tenemos salvación. Sale Eliseo, ve lo que está sucediendo, pero tiene una vista mayor, más alta. Y escuche, y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abras. La neta, le voy a decir, ¿qué hubiéramos orado nosotros? ¿Qué oramos cuando tenemos un problema aquí enfrente? Señor, ya sácame de este problema, Señor, ya no puedo, Señor, ayúdame. En lugar de que tú digas: Señor, dame fuerza para vencer eso, porque si lo venzo el día de mañana voy a ser más fuerte, voy a tener más entendimiento, voy a conocer más las estrategias que usa Satanás para poder ayudar a los débiles de la iglesia. A veces no comprendemos. Oró Eliseo, se para Eliseo: oh Jehová, te ruego, oh Jehová, que abras los ojos para que vea. ¿Sabe, iglesia? Le digo algo y no se enoja. Necesitamos que Dios abra nuestros ojos espirituales. Necesitamos que Dios abra nuestros ojos espirituales. Líderes de conexión, yo le pido al Señor que te abra los ojos espirituales. Que cuando tú llegues a la conexión: uy, nomás hay uno. No, pues que agüite. No, pues no. No, pues como quiera lo voy a dar ahí para no dejar a uno. Que Dios te abra tus ojos espirituales y que tú puedas ver que el día de mañana la casa va a estar llena. Porque Dios te abrió los ojos espirituales y puedes ver de acuerdo a la dimensión que Dios está planeando. ¿Sabe por qué a veces no vemos la dimensión de Dios? Porque nuestros ojos están cerrados, porque nuestros ojos ven hacia abajo. Pero cuando Dios nos abra nuestros ojos, vamos a ver lo que Dios ve y vamos a ver como Dios ve. Por eso yo le quiero decir hoy a la iglesia: no dejes de servir, porque el que deja de servir, yo veo que dejó de ver a Dios. Sigue viendo a Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú ves a Dios, tú vas a ver. Quizás hoy tú dices: pastor, ya quiero dejar de servir porque todos me critican, nadie le gusta lo que hago, pastor, nadie me agradece. Pero yo le pido a Dios que te abra los ojos para que veas a cuántas personas has bendecido con tu servicio, cuántas personas han sido bendecidas con tu sonrisa, con tu mano, con tu abrazo. Yo le pido al Señor que te abra los ojos y puedas ver que eres de bendición para el pueblo de Dios.
Pero la iglesia cierra sus ojos. Pastor, ya no quiero nada, y avientan la toalla, cuando no te das cuenta que la toalla que avientas ha secado el sudor y las lágrimas de otros. A veces la gente deja de abrir los ojos y no se da cuenta lo que Dios está haciendo a través de tu vida. Si yo dejara esto por las críticas que recibo, hace mucho me hubiera renunciado. Pero ¿sabes qué aprendí? A abrir mis ojos y ver cómo Dios bendice, cómo Dios hace, restaura, levanta, salva, sana. ¿Por qué? Porque Dios abrió mis ojos para ver su gloria y su reino en este lugar. Qué importante es abrir nuestros ojos. Que Dios le dijo a Eliseo: Señor, yo te ruego, yo no puedo hacerlo, pero tú lo puedes hacer. Ábrele los ojos para que vea. Dice la Biblia: entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballos y carros de fuego alrededor. Porque cuando tú abres los ojos, tú te das cuenta que no estás solo, que en los momentos de desánimo ministerial el Señor está ahí, porque Él fue el que te llamó, y el que te llamó te va a sostener toda la vida. Que el Señor abra nuestros ojos para ver el impacto que le estamos haciendo al reino. Que el Señor abra los ojos, y escúcheme, para ver el daño que le estamos haciendo al infierno. Porque las tinieblas retroceden, porque la luz avanza. Que Dios nos abra los ojos para dejar nuestra comodidad. Que Dios nos abra los ojos para salirnos de nuestra zona de confort. Que Dios nos abra los ojos para dejar las excusas y los pretextos para hacer la obra de Dios. Señor, ábrele los ojos. Cuando el Señor le abrió los ojos, aquel vio todo el respaldo de Dios sobre su vida. Yo espero que esta mañana el Señor te abra los ojos y puedas ver el respaldo de Dios en medio de tu problema, en medio de tu dificultad. Sepas que Dios está contigo, que alrededor de ti está lleno de la presencia de Dios, y que la presencia de Dios te va a sacar adelante, porque Él es bueno sobre nuestra vida. Que el Señor abra nuestros ojos. Por eso, pastor, ¿cómo le hago para tener la oración eficaz? ¿Cómo le hago, pastor, para que mis oraciones sean correctas? Necesitamos tener el corazón de Dios. Nadie puede orar correctamente si no tiene el corazón de Dios. Para hacer la obra de Dios necesitamos tener el corazón de Dios. Para hacer lo correcto necesitamos tener el corazón de Dios. Todo aquel que tiene el corazón de Dios hace la obra de Dios. Para orar eficazmente necesitamos tener el corazón de Dios. Y como dijo el apóstol, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Para hacer la obra de Dios necesitamos tener el sentir de Cristo. La Biblia dice que cuando Cristo vio a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque eran como ovejas que no tienen pastor. La Biblia dice que Jesús era el fiel amigo. ¿Por qué? Porque el fiel amigo da su vida por todos. Él es el buen pastor, porque el buen pastor su vida da por las ovejas. El sentir de Cristo para extender el reino, para orar de la manera correcta. El que tiene el sentir de Cristo no dice: Señor, envía a otro. El que tiene el sentir de Cristo dice: Señor, envíame a mí. El que tiene el sentir de Cristo no se hace a un lado, se pone en la brecha. El que tiene el amor de Dios ora de acuerdo a la voluntad de Dios. Señor, no a nosotros, oh Dios, no a nosotros, sino a tu nombre damos la gloria. Para poder tener el sentir de Cristo, tenemos que tener el amor de Dios en nuestra vida. Para poder orar de una manera eficaz, necesitamos tener el corazón de Cristo. Saber que a Cristo servimos, saber que a Cristo le seguimos.
Por eso primera de Juan 3:22 dice: cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él. Porque guardamos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Cuáles son las cosas agradables delante de Él? Su reino. Su reino. Él vino a posicionar su reino en este mundo. Usted y yo somos parte del reino y debemos de pedir y hacer las cosas de acuerdo al reino de Dios. Hemos dejado de vivir para nosotros mismos y ahora vivimos para Él. Qué importante es esto. Y hacemos las cosas que son agradables a Él. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace a este, oye, termino. Porque los ojos del Señor están sobre sus oídos atentos a sus. Porque el justo pide para el reino, pero el rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen el mal. Si queremos ser eficaces, tenemos que orar correctamente. Y para orar correctamente necesitamos tener el corazón de Dios. Lo que dijo el apóstol: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Hay que ser eficaces. Y hoy, esta mañana, yo le digo: Señor, enséñame a orar de la manera correcta. Póngase de pie, por favor.